Enrique de la Rosa, biólogo, investigador del CSIC, profesor de estudiantes y profesor de profesores, gestor de la ciencia y de sociedades científicas, promotor de grupos y redes de investigadores, divulgador, emprendedor y ahora director del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, donde nos encontramos. Tienes un perfil personal e investigador muy rico, diverso e interesante, y por eso queremos empezar contigo esta nueva temporada de entrevistas Acércate desde la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, ahora en formato de vídeo. Empecemos por el principio. ¿Por qué biología? ¿Por qué estudias biología? ¿Qué te motivó a estudiar esta carrera? ¿Algún profesor, alguna profesora del instituto? ¿La vocación? Nunca es un motivo sencillo el que te lleva por una vía. A mí desde pequeño me gustaba saber el porqué de las cosas, y entonces desmontaba los muebles de casa y de vez en cuando también desmontaba pues alguna hormiguita o algún saltamontes que pillaba por ahí, ¿no? Entonces ese es uno de los motivos. Quizás el más inmediato de cara a comenzar los estudios es un motivo un poco negativo, pero que de todos hay, ¿no? Y es que me quedé con ganas de saber más biología, porque en COU, que tenía 3 optativas, química, física y biología, el peor profesor fue el de biología. Entonces la química me gustó mucho, la física me gustó mucho y la biología quería saber si me gustaba o no, y esto es interesante, biología. Es como una reacción, ¿no? Es una reacción porque quería, o sea, me encantó las otras asignaturas, las matemáticas eran comunes, que también me gustaron mucho, pero las otras salí satisfecho de haber aprendido, y la biología decía, tiene que ser algo más. Y bueno, pues por eso me metí en biología. Pues nos alegramos todos de que tomaras esta decisión. De hecho, completaste tus estudios y realizaste tu tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular con David Vázquez, en un tema muy distinto, por cierto, mecanismo de acción de antibióticos en bacterias, al que luego te dedicarías profesionalmente. Cuéntanos tus recuerdos de aquel primer contacto que tuviste con la investigación. Bueno, el recuerdo es muy agradable porque, digamos, David, y más, no solo David tenía dos colaboradores científicos que se llamaban en aquel momento, Miguel Ángel de Pedro, que fue el que me dirigió la tesis, y Alfredo Rodríguez Tebar, con el cual volví de postdoctoral a España en su momento al Instituto Cajal. Entonces era un trabajo apasionante, era lo que yo quería hacer, y acabé con David un poco por insistencia del propio David, porque David perseguía los buenos expedientes. Entonces un par de veces me llamó, y el CBM, el grupo de David Vázquez, lo que me explicaron del trabajo, pues me atrajo mucho. También aquí había un pequeño componente negativo, porque a mí a partir de segundo, cuando estudiamos en biología celular y en histología el sistema nervioso, pues yo quería trabajar en el sistema nervioso. De hecho, contacté con otro grupo del departamento CBM que trabajaba y trabaja en sistema nervioso, y el problema fue que el jefe de grupo estaba opositando y de una manera sincera me dijo, no te voy a poder hacer mucho caso. Así que acepté. Lo que son las serendipias, sí, en nuestra carrera, ¿no? la insistencia de David Vázquez. Muy y no bien. me arrepiento, porque, digamos, lo importante de una tesis es crear el espíritu crítico y la rutina de trabajo. Y una cosa que nunca agradeceré suficiente a Miguel Ángel de Pedro es una cosa que yo digo a mis becarios y a ahora mis contratados. Bueno, ahora ya no dirijo nada, dirijo el centro, pero que se lo he dicho siempre, y es: no hay buenos experimentos sino buenos controles. Estupendo. Y eso me lo enseñó Miguel Ángel, yo creo que el segundo día de estar en el laboratorio. Es muy importante eso y otras muchas cosas, pero esto lo quiero transmitir a todos los socios jóvenes. Pues es una estupenda lección, una estupenda lección. Naturalmente seguiste la estela de la mayoría de investigadores, investigadoras, y marchaste al extranjero. En tu caso marchaste a Tübingen, en Alemania, y donde finalmente pudiste dedicarte a lo que te interesaba, que era el desarrollo del sistema nervioso. Pero claro, cambiaste de país, de tema. ¿Qué tal esa experiencia?
Pues bueno, cuando contabas un poco mi carrera, que me has dejado cansado, lo que todo eso implica es que me gusta tanto aprender que cuando una cosa ya la hago razonablemente bien a mi entender, paso a otra. Entonces, es verdad que quería trabajar en sistema nervioso y por eso decidí hacer el postdoctoral en sistema nervioso. Ahí tuve otra segunda oportunidad de acercarme y me acerqué hasta ahora. Ya, esa ya ha sido definitiva, aunque cambió los enfoques. Y era un reto en todos los sentidos. Era el reto de enfrentarte a otra manera de hacer ciencia. En el CBM se hacía y se hace una ciencia de nivel internacional, pero en un Max Planck hay muchas diferencias, empezando por la financiación, sin entrar en más detalles, ¿no? Y esa por desgracia sigue estando, pero bueno, era un país extranjero. Yo decidí aprender alemán, porque obviamente la ciencia era en inglés, pero quería aprovechar la experiencia al 100% y con la beca que me dieron, que era la von Humboldt, te pagaban un curso de alemán, así que allí fui y aprendí alemán. Llegué a dar seminarios en alemán, porque algunas internamente a veces en el grupo preferían todavía hablar alemán al inglés allí por el año 86, 87. El sistema nervioso, entonces eran retos, era seguir aprendiendo, así que como un toro a la muleta. Yo me descubro ante ti porque yo también estuve en Alemania y aprendí alemán, pero me manejaba para las conversaciones, pero nunca llegué a dar un seminario en alemán, con lo cual, enhorabuena. Regresas a España y tras un breve paso por el Instituto Cajal, como nos has comentado, te incorporas finalmente al Centro de Investigaciones Biológicas y empiezas a trabajar en envejecimiento y en degeneración de retina, algo que va a marcar de alguna manera las líneas de investigación de tu futuro, ¿no? Sí, pero déjame matizarte un par de cosas porque no fue tan breve el paso. Estuve 3 años en el Instituto Cajal con lo que entonces era la beca de reincorporación y cuando pasé al CIB, al grupo de Flora de Pablo, lo que pusimos es en común, porque esto es necesario para entender la etapa futura, pusimos en común nuestros intereses. Ella tenía mucho interés en la insulina como factor de crecimiento, no como hormona metabólica, y yo aportaba la experiencia en el sistema nervioso, que es uno de los sitios donde se sospechaba, y luego nosotros hemos ayudado a demostrar, que los factores de la familia de la insulina tienen un efecto importante. Entonces, al CIB entré trabajando todavía en desarrollo del sistema nervioso, pusimos de manifiesto que no era la insulina, sino la proinsulina, que desde el punto de vista metabólico se la considera un precursor poco activo de la insulina, la que era factor de crecimiento durante el desarrollo, y pues nos fuimos dejando llevar por los resultados, que creo que es también lo bonito de la investigación básica, que tú sabes lo que estás haciendo, te gustaría llegar a algún sitio, pero llegas a donde la biología te lleva o la bioquímica te lleva. Entonces los resultados nos llevaron de ver que la proinsulina era un factor de crecimiento durante el desarrollo del sistema nervioso, a intentar demostrar, esto es un poco una prueba del 9. Nosotros habíamos caracterizado que la proinsulina era un factor de supervivencia neuronal durante el desarrollo, dado que los mecanismos de muerte celular programada son bastante comunes en fisiología y en patología, lo que pasa que en patología están desregulados, hacia arriba o hacia abajo, pues nos metimos a decir, si hemos entendido bien lo que hace la proinsulina en el desarrollo, podremos aplicarlo a una situación neurodegenerativa. Como en desarrollo trabajamos en retina, pues buscamos enfermedades neurodegenerativas de la retina, en concreto la retinosis pigmentaria. De hecho, esta idea con la que disteis, esta molécula, esta proinsulina, os lleva a plantearos dar un salto que habitualmente la mayor parte de investigadores no dan, que es vamos a crear una empresa para intentar explotar esta buena idea y creáis la empresa ProRetina Therapeutics, ¿no? Cuéntanos esta experiencia como emprendedor. Bueno, pues esto también es muy poliédrico. De entrada tiene otro aspecto común a mi carrera,
y es que me pones delante un reto y no puedo decir que no. Yo me planteo mucho, y esto es otro consejo también a la gente joven, a mí me gusta proyectar, entonces en el momento que primero habíamos visto que la proinsulina era un factor de crecimiento en el desarrollo, luego fuimos capaces de enlentecer la pérdida de visión en modelos animales, en ratones, pues yo me planteé una pregunta cuando empezamos a darle vueltas de lo hago o no lo hago. Ahora digo por qué me planteaba esto. Entonces dije, si no lo hago dentro de 5 años, ¿qué voy a pensar? Y lo hice. Te hubieras arrepentido de no haberlo hecho. Me hubiese arrepentido por muchas cosas. Uno, porque de nuevo es aprender. O sea, no es lo mismo hacer un desarrollo en un laboratorio, curar a un ratón, que no es fácil, pero como dicen muchos investigadores, en los ratones se han curado muchas cosas que todavía no se curan en humanos, y hay que insistir y hay que transferir, ¿no? Entonces es muy difícil, digamos, teníamos patente, pero no es una patente, es una patente de uso, que no es una patente tan sólida como una patente de producto, porque la proinsulina se ha utilizado, la insulina se ha utilizado, entonces teníamos que utilizar la proinsulina en retinosis pigmentaria. Pero hay que hacer muchas cosas para llevar eso a los pacientes, y era de nuevo ponerme a aprender de propiedad industrial, aprender de medicamentos huérfanos, aprender de desarrollo todo esto farmacéutico. No nos lo explican en la carrera. Bueno, yo en un máster que hicimos aquí, yo intenté explicarlo un poco en un módulo de transferencia, ¿no? No nos lo explican. Ahora creo que en algún grado sí van poniendo algo, pero creo que es muy importante porque para mí es una parte genuina del proceso de descubrimiento. Puedes coger un trozo, puedes coger más trozos, pero yo creo que sería bueno que a los estudiantes, a los doctorandos, les enseñaran la tarta completa, el camino completo, y que cada uno elija. Es decir, otra cosa que no sé si saldrá, la divulgación. Pues la divulgación también es una actividad científica, genuinamente científica. Hay que aprender a divulgar, no se puede dar una charla a una asociación de pacientes como una clase magistral, pero hay gente que la atrae mucho. Entonces yo lo que he intentado es probar de todos los palos y quedarme a mucho, pero secuencialmente. Vamos ahora a esta fase que estabas mencionando. ¿Te ha gustado siempre contar lo que estás haciendo y hablar de la ciencia a todo el mundo, ¿no? Has hablado de las asociaciones de pacientes, pero también entre tus numerosas actividades de divulgación y formación, tanto a estudiantes como a profesores, sí, que de alguna manera llevan después estas lecciones a sus estudiantes. ¿Cómo ves esta evolución y la percepción de las actividades de divulgación y formación por parte de nuestra actividad científica? Bueno, pues yo creo que va permeando poco a poco, pero quizás demasiado poco a poco. Y ahí el problema, parte del problema lo tenemos los propios investigadores, porque somos nosotros los que categorizamos actividades de excelencia y otras cosas, y en parte también pues los organismos financiadores y las instituciones, porque si a la hora de conseguir un proyecto, a la hora de promocionar, no dan incentivos, pues lo dejan todo al voluntarismo. Y yo creo que lo que es esencial, y de esto nos tenemos que dar cuenta, respetando que cada persona haga lo que más le gusta, lo que mejor hace, hay que promocionar y hay que incentivar todas las actividades, porque digamos es el todo lo que puede convencer a la sociedad de apreciar más la ciencia, invertir más en ciencia. Es el investigador completo, ¿no? Es bueno, el conjunto de los investigadores. Unos hacen menos, a ver, si son buenísimos en una técnica, pues perdón. Si son buenísimos en una técnica, en un tema, tampoco hay que empeñarse en que vayan a dar una charla a un instituto, porque a lo mejor, muy probablemente lo hacen fatal, pero hay que apoyarle en que él pueda seguir, él o ella pueda seguir haciendo ese trabajo específico, pero no penalizar
al que después de unos años de investigar con sus manos o con su grupo decide abrirse a otros campos, sea crear una empresa, sea divulgar, sea hacer gestión. La gestión se reconoce algo más. Hubo una época que no se reconocía tampoco la gestión. La gestión ahora se reconoce algo más, aunque tampoco es para tirar cohetes los puntos que dan. Pues vamos a la gestión, porque hemos hablado de tus facetas como investigador, profesor, emprendedor, divulgador, comunicador, pero has tenido ocasión de gestionar diversos aspectos de la ciencia, también desde convocatorias de proyectos, sociedades científicas, y ahora diriges uno de los mayores centros de investigación del país. ¿Qué podemos aportar los investigadores de a pie en la gestión de la ciencia? ¿Crees que podemos nosotros solucionar problemas conocidos o el implacable peso de la rutina administrativa nos impide levantar la cabeza? Bueno, la rutina administrativa nos coarta bastante, pero creo que tú decías, ¿qué podemos aportar los investigadores? Pues yo creo que los buenos investigadores, con todo el conocimiento que han atesorado y un poquito de ganas de aprender una cosa nueva, tienen que ser los interlocutores esenciales de cara, por una parte, al poder político y legislativo, que también hay que transmitirle las peculiaridades de la investigación, y de otra cara a los gestores más próximos, porque hay que explicarles un poco, es decir, cada vez que nos imponen, entre comillas, es decir, cada vez que nos dicen es que esto hay que hacerlo así, pues con paciencia, en todos los sentidos, hay que decirle, mira, esto habrá que hacerlo así, pero por esto y por esto y por esto no se adecúa a las características de la ciencia internacional, porque nosotros estamos compitiendo internacionalmente. Entonces, yo recuerdo que en el año 92 se planteó esto de cara también a nuestros deportistas, no en el 92, de cara a las Olimpiadas del 92, 2 o 3 años antes, se planteó, por ejemplo, los centros de alto rendimiento. Los centros de alto rendimiento, la financiación privada digamos, de los deportistas, no solo de equipos de fútbol. ¿Por qué no lo hemos hecho en ciencia? Bueno, se va haciendo poco a poco. Pues no sé si porque han tenido gestores más amoldables o porque la opinión pública les ha seguido mucho más, porque claro, Barcelona 92 fue un antes y un después, no fue un hito. Nos puso en el mapa. Nos puso en el mapa. Entonces, a ver si la pandemia, una de sus pocas cosas buenas es que nos ponga en el mapa, y los investigadores, esto lo digo yo mucho en las juntas, es decir, no podemos matar al mensajero. O sea, cuando nuestros gerentes nos dicen esto hay que hacerlo así, cuando desde el comité de ética nos dicen esto hay que hacerlo así, pues hay que hacerlo así y transmitir por qué debiera hacerse de otra manera. Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos aportar los investigadores con una carrera detrás. Siguiendo con esto de gestión, sabes que en nuestro país, tras más de 10 años de la publicación de la Ley de la Ciencia, la estamos ahora revisando, ¿no? Y parece que nos cuesta a nosotros y a los políticos dotarnos de normas que nos permitan realizar nuestras actividades con normalidad, ¿no? ¿Por qué nos ha costado tanto esta regularización de la Ley de la Ciencia? ¿Qué es lo que nos pasa? Pues yo creo que lo que nos pasa es que los grandes científicos no han tenido paciencia para explicar a los agentes políticos y a los agentes de gestión con suficiente persistencia, ¿no? Es decir, tenemos que insistir con respeto. Yo ahora en Twitter se me ponen los pelos de punta ver a grandes científicos diciendo lo que dicen, Entonces, pues digamos, hay que ser críticos, pero hay que ser críticos constructivos, y hay que tener paciencia y hay que intentar entender por qué te imponen lo que te imponen y buscar una alternativa razonable y no romper el sistema. Entonces yo creo que nos ha faltado gente formada en capacidad de comunicar a agentes legislativos, agentes políticos, las peculiaridades de la investigación. Y sobre todo, o sea, respeto y persistencia. O sea, no podemos estallar un día,
hacer un par de manifestaciones, que está bien, y luego pues volvernos a esconder. La perseverancia es una de las virtudes de los científicos, ¿no? Sí, pero sabemos perseverar en nuestras preguntas biológicas, claro, o químicas o físicas o humanísticas, pero digamos la paciencia para discutir con alguien que ve tu trabajo desde un punto de vista de la Administración General del Estado a la cual pertenecemos, pues no la hemos tenido, yo creo que casi nadie la ha tenido. Muchas gracias, Enrique. Para terminar, vamos a lanzar un mensaje a los jóvenes investigadores e investigadoras de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y, en general, jóvenes investigadores del país. Tú te has dedicado tu vida a la investigación básica, pero también has probado las mieles y los problemas de la investigación aplicada, ¿no? ¿Qué les dirías a estas nuevas generaciones de investigadores e investigadoras que, aunque les gusta la investigación, dudan de que realmente puedan dedicarse a ella profesionalmente? ¿Cómo les animamos? Bueno, yo creo que tendrían que hacer un poco lo que antes he dicho que yo hago, entre otras muchas cosas. Es decir, plantéate qué es lo que te gusta, plantéate qué es lo que te motiva y plantéate, si no lo persigues, cómo te vas a sentir 5, 10, 15 años después. Porque no es que la vida sea fácil en ciencia, pero tampoco es fácil ahí fuera, y lo que sí es muy divertida, muy motivadora, muy formativa, es decir, aprender día a día cosas nuevas, la posibilidad de aprender a lo largo de tu vida cosas nuevas, yo creo que muy pocas profesiones lo dan. Hay otras que sí lo dan, obviamente, no es la única, pero muy pocas profesiones te permiten este desarrollo, que el desarrollo profesional te forme también personalmente. O sea, muchas veces nos llevamos el experimento a casa, el problema a casa, pero cuando lo solucionamos, sea aquí o sea en casa, también avanzamos como personas y subimos un escalón, digamos, en el desarrollo personal. Entonces, yo obviamente he pasado problemas, por ejemplo, me quedé sin becas antes de sacar la plaza y te plantea, ¿debo seguir insistiendo o me dedico ya a otra cosa? Pues seguí insistiendo y me lo he pasado muy bien, me lo sigo pasando bien, aunque tengo problemas. La pandemia, o sea, lo de director en pandemia, esto es para escribir un libro, porque la cantidad de lo que he aprendido de sociología de mis compañeros y compañeras, pues es muy curioso, ¿no? El cómo la gente reacciona a la pandemia. Sí. Otro caso muy típico, cuando sabes que en divulgación pues he hecho bastantes cosas de pseudociencia o de posverdad, pues también no enfrentarte, el ponerte enfrente de la gente que tiene dudas, también te enseña mucho, porque la mayoría de la gente tiene dudas, y lo que pasa es que si se las explica como si fueran doctores en biología molecular, no les vas a sacar de las dudas. Tienes que saber qué es lo que te están preguntando, porque a veces no lo explican con las palabras que tú entiendes bien, y tienes que saber también cuál es la emoción que tienen que subyace a esa duda, porque puede ser miedo, pueden ser... En general, cuando hay miedo es la más potente, pero puede ser también otras emociones, y tienes que entenderla, y eso es un reto, y cuando logras, obviamente no al 100% de la gente, pero cuando logras contestar preguntas con calma, con tranquilidad, y alguien te dice, oye, pues sí, me lo voy a pensar, porque lo que me has dicho suena razonable, pues es de nuevo un avance personal, aunque estés contestando cosas profesionales. Queda nítidamente claro el mensaje de inténtalo, y el mensaje de que no lo lamentes luego, y esto es una profesión que es muy divertida, es muy variada, es muy motivante y merece la pena, y si no, pues bueno, hasta donde llegues. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí Enrique de la Rosa, director del Centro de Investigaciones Biológicas. Muchas gracias en nombre de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Pues muchas gracias, Lluís, y transmite mi agradecimiento a toda la Junta Directiva, donde tengo grandes amigos y amigas. Así lo haré.